Bueno, ustedes deben saber, algunos de ustedes capaz que ya fueron, en el Centro Cultural Haroldo Conti se está desarrollando una muestra muy interesante que se llama 200 años, 200 libros, donde se propone un recorrido. Acá estoy con el director, con Eduardo Cosami, que nos va a contar, pero es una especie de recorrido ferroviario que también tiene una significación, ¿no es cierto? Estar hablando de un recorrido ferroviario donde las paradas y los distintos ramales son obras de la literatura argentina. ¿Cómo surge esto? Por los 200 años, ¿no es cierto? Claro, en principio tiene que ver con el Bicentenario. Quisimos hacer un recorrido por la cultura argentina. Nos pareció que era interesante y complicado elegir 200 libros que pudieran. Muy complicado. Vos sabés que esa idea del canon, ¿no?, que siempre sobrevuela. ¿Cuáles son los libros fundamentales? Claro, nosotros, bueno, lo aclaramos muchas veces y lo vuelvo a decir ahora, no pretendíamos hacer ni un ranking en términos deportivos, ni un canon de la literatura argentina. Queríamos apoyarnos en algunos textos fundamentales para poder intentar ese recorrido. Lo hiciste con Horacio González. Lo hicimos con Horacio González y con la gente de la Biblioteca Nacional, que tuvo una participación muy importante y además obviamente posibilitó que hubiera en la muestra primeras ediciones, es decir, una serie de libros que nosotros no hubiéramos podido obtener, obviamente. Seguro. ¿No? Y decía, el primer problema que se nos planteó era cómo elegir los libros. Bueno, decidimos convocar a un conjunto de escritores, ensayistas, algún filósofo, algunos historiadores, especialistas en arte, y les pedimos que compartieran con nosotros, es decir, con Horacio y conmigo, la elección de los libros. Bueno, lo que vimos ahí es que hacer una elección, cosa que no de ninguna manera habíamos pensado, pero digo esto para poder tener... De alguna manera hay que elegir, ¿no es cierto? Sí, si les pedíamos a todos que eligieran 200 libros y después sumábamos y hacíamos una especie de tabla de posiciones, bueno, yo sospecho que muchos de los electores no hubieran estado dispuestos a un trabajo tan arduo. Entonces pensamos que pedirle 10 libros a cada uno, si bien podía tener algún inconveniente en el sentido de que a lo mejor no representaban los 200 el pensamiento de ninguno, pero de alguna manera representaban una mirada plural, en la medida que todos habían, digamos, coadyuvado a esta elección. Bueno, así se hizo. Y así salieron los 200 libros. Obviamente hubo repeticiones, por eso somos 23 personas los que hemos elegido, porque había textos que aparecían, bueno, me imagino, Facundo, el Matadero, Borges, aparecían todos. Sospecho que incluso algunos ni siquiera los pusieron porque sabían que los otros los iban a poner. ¿No? Es decir, prefirieron aprovechar porque hay escritores de la historia de la literatura argentina, pero también contemporáneos, jóvenes. Sí, hay escritores contemporáneos. Está Martín Coan, elegido. Está Martín Coan, elegido, está Carlos Gamerro, elegido, está Alan Pauls, elegido también. Claro, varios, sí. Por supuesto que cuando te acercás al siglo XX y mucho más a las últimas décadas, bueno, la elección es más polémica, ¿no? Porque ¿quién va a discutir que esté el Martín Fierro, el Matadero, Facundo, Sarmiento? Bueno, todo eso está... De cualquier manera nos vino bien esto también en el siglo XIX porque se han recuperado muchos textos que fueron muy importantes en su momento, hoy nadie se acuerda de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos El hombre mediocre de José Ingenieros. Hoy nadie lo considera uno de los textos importantes de la filosofía argentina, pero uno no se puede olvidar que durante décadas lo fue. Entonces, es importante que es una lectura que hoy no resiste por ahí, ¿no? Exactamente. Leerlo hoy no es por ahí atractivo literariamente. No, y puede resultar hasta un poco ingenuo a lo mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, en algún momento, por lo que fuera, ese fue un libro muy leído y discutido, ¿no? Y tiene que estar, por supuesto. Como, por ejemplo, está Vicente Fidel López, que también es un historiador que hoy, en general, los historiadores critican su metodología, pero bueno, que fue, junto con Mitre, uno de los Mitre también está. Sí, Mitre también está, por supuesto. Todo esto surgió de la votación. Surgió de la elección, sí. Y creo que hay un resultado plural del punto de vista de las orientaciones y de los géneros, porque los electores me parece que fueron elegidos con buen criterio, es decir, tenemos, por ejemplo, entre los que eligieron los libros, ensayistas como José Pablo Feynman y Beatriz Arlo. Sí. Tenemos novelistas como
Alan Pauls y Andrés Rivera. Claro, acá tengo algunos. Bueno, Está Noelle Trick, sí, así me Griselda evitás Gámbaro, el- como yo traigo por escrito, me ayuda. Noelle Trick, Griselda Gámbaro, Arturo Carrera, León Rosisner, Viñas, etcétera. O sea, es un grupo amplio y, bueno, un grupo importante también. Sí, creo que sí. Es interesante que en esta polémica que se ha armado acerca de si este era el mejor criterio o no para elegir, en general no se cuestiona el nombre de los electores, No, que para nosotros es lo más importante, porque a partir de ahí surge de alguna Como manera la siempre, legitimidad hay de la muestra, polémica, ¿no? en la Argentina constantemente hay polémica, y sobre todo con estos temas. Yo vi que las críticas no se hicieron sobre eso, sino por el criterio de selección. Se criticó que algunos de los votantes aparecen elegidos también. Bueno, pero eso hubiera sido... en primer lugar, ninguno se eligió a sí mismo. Por otra parte... Eran públicas, no era privada de secreto la votación. No era pública. Ah. Es decir, lo único que es público es que hemos hecho un video que se pasa en la muestra donde cada uno de los electores explicamos por qué elegimos un libro. Claro. Pero las listas de cada uno no han sido publicadas. Claro. Por otro lado, nadie sabía, aunque podía imaginarlo, quiénes eran los otros electores. Pensar que gente tan importante como la que hemos convocado se puso de acuerdo entre ellos para decir yo te voto a vos y vos me votás a mí, me parece una tontería. Y horrible, realmente, aparte ¿no? feo, no es necesario. Y además yo pregunto, por ejemplo, si hubiéramos tenido que renunciar o a convocar para la selección a esta gente más importante y representativa, o a prohibir que se votara por ellos. Entonces íbamos a hacer una... por ejemplo, una selección de literatura argentina donde no apareciera David Viñas. Está bien, es un criterio, uno tiene que elegir algún criterio, todos pueden ser objetables por algo, eso es verdad, ¿no? No, son Yo objetables trato de y tener la además mirada más la abierta. nuestra es una lectura más. Claro, ahí Nosotros no está. decimos, el que quedó afuera de este canon No es ha importante, sido no marginado, no es existe. importante. No, simplemente nos pareció... Claro, es un recorrido. Y lo otro, que tal vez sea lo más significativo de la muestra, es esta idea del trazado ferroviario, que bueno, como vos decías, en la Argentina no es inocente hablar de los ferrocarriles, ¿no? Este país tuvo mucho, para bien y para mal, tuvo mucho que ver con los ferrocarriles. Y estos ferrocarriles no son como los ferrocarriles históricamente fueron en la Argentina, que se criticaba que desembocaban en el puerto, sino que estos empiezan y terminan donde cada uno quiere. Más federales. No, exactamente, es decir, es un trazado que vos lo puedes hacer en un sentido, en otro. Y cada estación tiene el nombre de un escritor. No, cada estación tiene el nombre de un libro. Ah, de un libro de un escritor. Cada ferrocarril tiene un nombre del escritor. Tenemos, a ver si me acuerdo de todos. Creo que también lo tengo escrito sí, por acá. el ferrocarril Borges, el ferrocarril Martínez Estrada, el ferrocarril Escalabrini Ortiz, Sí. el ferrocarril Perlonger, Ajá. el ferrocarril Walsh, Sí. el río Conti. El río Conti. El río Conti. Que no es casual poner un río también, Claro, con Haroldo Conti. Que exactamente, esa vivía fue la tanto idea, en el ¿no? Tigre, ¿no? Y Claro, así, escribió ¿no? además libros como Sudeste, que Claro, tienen tanto por que ver supuesto. con el mundo del río. Entonces, cada uno de estos ferrocarriles lleva el nombre de un escritor, a su vez hay varios ramales dentro de cada ferrocarril. Entonces, un libro puede estar en el cruce de varios ramales. Es decir, hay un texto que, por ejemplo, suponete de Walsh, que tiene que ver con el ramal, el peronismo como drama personal, pero también tiene que ver con el ramal que habla de la literatura sobre los años 70, Claro, por ejemplo. claro. Y así ocurre con muchos. Se van entrecruzando. Se van entrecruzando. Sí. Entonces, tuvimos un límite para los entrecruzamientos, que es el que ocurre con cualquier muestra, que es la posibilidad física de hacer eso y que Bastante fuera despliegue tiene, te digo, legible, ¿no? el predio de la ESMA permite... Claro, eso nos porque permitió... no sé en qué otro lugar se podría haber hecho, ¿no? Con Y es complicado, semejante- sí. porque la verdad que sí, en la muestra además ocupamos el gran salón de exposiciones y plenamente, y bueno, y parte del edificio del Centro Cultural también, ¿no? Sí, es una cosa grande. Y además de todo esto, hay una serie de charlas y de recitales y un montón de actividades paralelas. Sí. Pienso que todo esto es muy bueno también para promocionar, para mostrar nuestra literatura, los distintos aspectos, los cruces. El que le interesa todo esto acá tiene una lectura, digamos, de la historia y de la historia literaria muy, muy ágil, muy movida, ¿no es cierto? Sí, porque además quisimos que no fuera solamente
una muestra para bibliófilos. Eso, por supuesto, ya deben haber ido. Eso está, pero además está para un público. Claro, para un público que además va a ver películas sobre los libros, que además hay espectáculos musicales, una cosa bastante poco hecha, pienso, que es que se leen relatos con música compuesta a partir de esos relatos, ¿no? Es un trabajo en conjunto. El otro día estuvo Piglia, por ejemplo, y lo llamábamos el cantor, nos reíamos, ¿no? Porque era inusual ver un escritor rodeado de una banda de música. Piglia, que tengo entendido que es el único vivo que tiene un ramal propio o algo por el estilo, un ferrocarril. ¿no? Un ferrocarril propio, como tiene Borges, como tiene... Eran dos, el otro era David Viñas. Y nos parece que no es casual, porque Viñas y Piglia son dos de los que han marcado más en estas últimas décadas el modo de leer la literatura argentina. Claro, ¿no? sobre todo por su parte crítica. Exactamente, crítico, entonces nos pareció que era importante incluirlos. Y bueno, David, como Rosichner, que es otro de los electores, también murieron en estos meses de que se estaba preparando la muestra. Claro, así que quedó Piglia como el único vivo. El otro día lo presentamos y él se reía mucho porque dijimos nuestro único ferrocarril vivo. Qué carga también para él, digo. Él estuvo en el discurso inaugural. Él estuvo en el... O sea, que tuvo un rol importante. Sí, no fue selector, curiosamente. No estuvo entre los selectores, pero para nosotros fue importante el respaldo que él le dio a la muestra con esta charla inaugural. Y es importante también la participación de estos escritores que, como Alan Pauls, como estuvo ya Martín Cohen, como va a ser Tununa Mercado, van a participar en estas lecturas de relatos con música. Ojo, estos relatos con música son los viernes, ¿no? Estos son los viernes. Sí. Después tenemos, a partir del miércoles 16, siguen los debates con, en un caso va a ser sobre poesía, en otro caso el 16 mismo van a estar Jorge Laforgue, Noé Gitric y Horacio González, que van a ocuparse de lo que en la muestra se llama cartografías y catálogos. Cartografías y catálogos, sí. Que es una mirada también etnográfica, más centrada sobre los relatos populares. Y después vamos a tener una mesa de poesía en la última semana de noviembre, con Alberto Spunberg, Vicente Muleiro, Daniel Freidenberg y Susana Chela. ¿Y hasta cuándo sigue? Y la muestra está hasta el 20 de enero. ¿Hasta el 20 de enero? Sí. O sea que hay mucho tiempo para visitarla. Hay mucho tiempo. Lástima que se nos termina el año escolar. Ya han ido muchos grupos de colegios a verla. Vamos a ver si podemos pensar a lo mejor el año que viene en volverla a instalar durante el ciclo escolar. Y sí, yo creo, porque tanto esfuerzo, es un trabajo grande, ¿cierto? Bueno, sí, la verdad que fue un desafío grande y fue mucho trabajo, pero es una de las cosas más divertidas que hemos hecho, por lo menos desde que yo estoy ahí. Para el que le gusta, para el que ama la literatura, hacer esto es un trabajo fascinante, pienso, buscar los cruces, los encuentros, ¿no es cierto? Sí, estas lecturas entre las polémicas, que no se dan solamente entre quienes se enteran ahora de la existencia de la muestra, sino entre los mismos que la hicimos, ¿no? Pero me imagino... Hay que ponerse de acuerdo para todo esto. Y está muy bien, yo creo. Y además, bueno, es lo que decíamos. Es un recorte, es una lectura. Puede haber muchas más, pero alguna hay que elegir. ¿No es cierto? Seguro. Y sí. Además, yo a veces pienso, qué malo hubiera sido que hiciéramos esto y no hubiera provocado ninguna reacción. ¿Te imaginas? ¿No? Eso es duro, cuando no pasa nada. Recién le preguntaba, usted sabe que Eduardo Josami es autor de libros importantes, ha estado acá en el programa varias veces, tiene esa biografía excelente, pienso, de Rodolfo Walsh, y bueno, en los ratos que le quedan libres en esta tarea, está escribiendo, ¿no? Sí, estoy escribiendo, sí. Estoy terminando un libro de relatos que tiene un poco una especie de memoria personal, tiene bastante que ver con los años en que estuve preso durante la dictadura, y estoy avanzando en un libro de historia sobre el siglo XIX argentino que espero terminar el año próximo. Y otra cosa que les digo, yo recibo constantemente información. Además de esta muestra, 200 años, 200 libros, hay mucha actividad cultural en el Centro Cultural Haroldo Conti. Constantemente están haciendo cosas, así que hay que estar alerta, ¿no? Generalmente tenemos música los viernes, teatro los sábados, y hay debates y exhibición de películas. Yo como promedio diría 2 veces por semana. 2 veces por semana, todo gratuito. Todo es gratuito. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, señores. Gracias por haber venido, Eduardo. No, gracias a vos, como siempre. Nos vamos al corte, enseguida volvemos.